Para la función que tenemos acá, vamos a hacer completo el estudio analítico. Conjunto de ceros. Dominio de la función. Asíntotas verticales y horizontales que tenga. Crecimiento y decrecimiento de la función. Y posibles máximos y o mínimos relativos que tenga la función. Y todo esto será volcado paso a paso en un GeoGebra. Primer paso. Dominio de la función. ¿Qué ocurre con esta función si queremos hallarle el dominio? Y el denominador tiene que ser distinto de 0. Así que x cuadrado menos 4 distinto de 0. Lo cual implica que x cuadrado es distinto de 4. Lo cual implica que el módulo de x es distinto de la raíz cuadrada de 4. Lo cual implica que el módulo de x es distinto de 2. Y esto nos indica que el dominio de la función f es cualquier número real excepto el conjunto formado por los valores menos 2 y 2. Estos son los únicos valores que no puede tomar la función en todo su dominio. O sea, no puede tomar esos valores la función. Porque si x vale menos 2 o más 2, nos queda un número distinto de 0 dividido 0 y eso tiende a infinito. ¿Está bien? Segundo paso. Conjunto de ceros. ¿Qué valores de x anulan la función? Es decir, ¿en qué puntos la función, el gráfico de la función, intercepta el eje de las x? Entonces, decimos que la función es igual a 0 si y solo si el numerador es igual a 0. Lo cual implica que x cuadrado es igual a 1. Lo cual implica que el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de 1. Lo cual implica que el módulo de x es igual a 1. Por lo tanto hay dos valores. Entonces decimos que el conjunto de ceros de esta función está formado por los valores menos 1 y 1. Vamos a llamarle x mayúscula sub 1 es el punto, menos 1, 0, ahí está la primera raíz. Bien. Vamos al punto x sub 2, 1, 0, ahí está la segunda raíz. A partir de los valores excluidos del dominio de la función, analizamos la existencia de probables asíntotas verticales en dichos puntos. Puede haberlas como puede no haberlas. Ya sabemos que a veces nos quedaba 0 sobre 0. ¿Qué hacemos entonces? Muy simple. Venimos acá, tomamos la función
Y comenzamos con el primer valor excluido del dominio, menos 2. Entonces planteamos el límite cuando x tiende a menos 2 de esta función. ¿Qué observamos? Y primero, como siempre, reemplazamos. Menos 2 elevado al cuadrado menos 1 dividido menos 2 elevado al cuadrado menos 4. En el numerador nos queda 4 menos 1. En el denominador 4 menos 4. Claramente esta expresión tiende a 3 sobre 0. Mejor acá vamos a poner igual todavía. Esto es igual a 3 sobre 0. Y esta división, imposible, no existe. Esto tiende a infinito. ¿Esto qué implica? X igual menos 2 es asíntota vertical de la función. ¿Dudas? No, ninguna. Replicamos el mismo procedimiento. Sí. Ahora lo hacemos con el otro valor excluido del dominio, 2 positivo. Resultado, exactamente el mismo. 4 menos 1 sobre 4 menos 4. Conclusión, x igual 2 también es asíntota vertical de la función. Y a continuación graficamos x igual menos 2, x igual 2. Ahí tenemos las dos asíntotas verticales de la función. Cuarto paso. El estudio de la derivada primera permitirá encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, y si los tiene, sus extremos relativos máximos y o mínimos. Por lo tanto, venimos acá y esto implica que la derivada de la función a qué es igual. Y esto es derivada de un cociente. Así que nosotros vamos a plantear derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo esto dividido el denominador elevado al cuadrado, expresión que ya dijimos, este denominador no se desarrolla jamás. Entonces, en el numerador, derivada de x cuadrado menos 1, Ah. 2x por x cuadrado menos 4, menos x cuadrado menos 1 por la derivada de x cuadrado menos 4. Sí. ¿Cuál es? X menos 4. Aquí entonces la derivada de x cuadrado menos 4 es 2x. De nuevo, esto dividido
x cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. ¿Dudas hasta acá? Entonces, una vez que hicimos las dos derivadas que correspondía hacer solamente este factor y este, procedemos a aplicar distributiva. 2x por x al cuadrado queda 2x por x al cuadrado, 2x al cubo. 2x por menos 4, Menos 8x. bien. Menos x cuadrado por 2x, 2x a la 3. ¿con qué signo? Negativo. Bien. Menos por menos más 1 por 2x. Todo eso dividido. X al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. ¿Dudas? No, ninguna. Como aquí menos 2x al cubo se cancela con más 2x al cubo, concluimos que la derivada es f' de x igual menos 6x dividido x cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Hallamos las raíces o conjunto de ceros de esta función derivada. Entonces aclaramos que dicha función es igual a 0 solamente en el caso de que el numerador sea igual a 0. De nuevo, si y solo si menos 6x es igual a 0, lo cual implica que x es igual a 0 dividido menos 6, lo cual implica que x es igual a 0. Este es el único valor que anula la derivada primera. Armamos la siguiente tabla. ¿Para qué se arma la siguiente tabla? La que estamos viendo ahí en pantalla. Para estudiar el signo de la derivada primera en los intervalos formados a partir de las raíces. Solo x igual 0 en este ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo acá y elijo un valor arbitrario, cualquiera, en el intervalo desde menos infinito hasta la raíz. ¿Está bien? Sí. El más simple posible. Así que yo agarro y elijo menos 1. Vengo acá. Me copio esto. Lo ingreso acá. F' de menos 1 no es otra cosa que menos 6 por menos 1 sobre menos 1 al cuadrado menos 4. Hago este cálculo, en el numerador me queda 6 y abajo me queda 1 menos 4 elevado al cuadrado. Sí. Pero ni me interesa cuánto es este valor. A mí lo que me interesa es que esto es un número positivo, lo cual implica que en este intervalo
f de x está creciendo, es creciente. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Sí. ¿Qué pasa en x igual 0? Hay un extremo relativo. Veamos qué pasa a la derecha de 0. Que nosotros venimos acá y lo único que tenemos que hacer es modificar esto. 1 positivo. En el numerador quedó menos 6. Abajo queda un número negativo, pero elevado al cuadrado siempre da positivo. Negativo dividido positivo, menor que 0. ¿Qué ocurre en este intervalo? La función está decreciendo, baja. ¿Dudas? No. En 0 hay un extremo relativo. Entonces, la observación que vamos a agregar es la siguiente. Como a la izquierda de 0 en el intervalo menos infinito 0 la función crece y a la derecha de 0 en el intervalo 0, punto y coma, más infinito, la función decrece en x igual 0 la función presenta un máximo relativo. ¿Por qué? Porque viene subiendo y después baja. Eso es lo que me están diciendo estos indicadores. Con la abscisa del punto crítico x igual 0 volvemos a la función original y hallamos su ordenada. Calculando 2 puntos, volvemos acá y digo que f de 0 es igual 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 al cuadrado menos 4. Claramente esto es igual a menos 1 dividido menos 4, lo cual implica que f de 0 es igual a 1/4. Y esto implica que f de x, insistimos, presenta un máximo relativo en el punto que vamos a llamar M, que tiene 0 de abscisa y 1/4 de ordenada. Y ahora vamos a presentar ese punto M, el máximo relativo, 0, 1/4.
sabemos que la función ahí presenta un máximo. Estudiamos ahora si la función presenta asíntota horizontal, para lo cual calculamos para saber si hay asíntota horizontal, sabemos que este límite tiene que dar un número finito. Y esto claramente es un límite del tipo infinito sobre infinito, por lo cual aquí se resuelve dividiendo numerador y denominador por el infinito de mayor orden. ¿Cuál es el infinito de mayor orden acá? El cuadrado. Perfecto, muy bien. Entonces cada uno de estos términos se dividen por x cuadrado. Cuando simplificamos, esto nos queda x cuadrado dividido x cuadrado claramente da 1. Abajo es lo mismo, x cuadrado dividido x cuadrado da 1. Aquí sabemos que x cuadrado dividido x cuadrado da 1, tanto en el numerador como en el denominador, y que cuando x tiende a infinito, 1 sobre infinito al cuadrado es 1 sobre infinito que tiende a 0. Aquí lo mismo, 4 sobre infinito al cuadrado, 4 sobre infinito tiende a 0. Conclusión, este límite quedó igual a 1 dividido 1, lo cual implica que y igual 1 es asíntota horizontal de la función. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. La asíntota horizontal que recién obtuvimos analíticamente es igual a 1. Aquí está graficada. Tenemos todos los elementos previos para graficar la función. Aclaremos aquí que una función, como se ve en pantalla, puede tener más de una asíntota vertical. Lo que no puede tener, si tiene, es más de una asíntota horizontal. Insistimos, si tiene asíntota horizontal, solo una. Hasta aquí sabemos que en el intervalo entre las dos asíntotas, x igual menos 2 y x igual 2, entre las dos asíntotas verticales, la función va a tomar una forma, es una curva, viene desde menos infinito, pasa por x1, alcanza el máximo en m, pasa por x2 y de nuevo se va hacia menos infinito. Lo que no sabemos a priori es si las demás ramas de la función están en esta región o en esta región o en esta. Para saber eso, basta con que calculemos las imágenes de dos puntos del dominio elegidos por nosotros arbitrariamente. Por ejemplo, a la izquierda de menos 2 vamos a elegir x igual menos 3 y x igual menos 5. A la derecha de 2 vamos a elegir x igual 4 y x igual 6. Para nuestro primer valor arbitrario elegimos menos 5, f de menos 5 al cuadrado 25 menos 1, abajo menos 5 al cuadrado 25 menos 4. Resultado de esta historia, 24/21. Así que el primer punto que elegimos lo vamos a llamar P sub 1
menos 5, punto y coma, 24 21avos. Recuadramos, ya tenemos el primer punto. Aquí GeoGebra nos muestra P sub 1, el que acabamos de obtener, menos 5 de abscisa, 24 21avos de ordenada. Vamos ahora con x igual menos 3, donde está x reemplazamos por menos 3, al cuadrado da 9, le restamos 1, abajo 9, le restamos 4, resultado de esta historia 8 sobre 5. Quiere decir que el segundo punto que pertenece al gráfico de la función tiene abscisa menos 3, ordenada 8 quintos. Aquí tenemos el segundo punto, menos 3 de abscisa, 8 quintos de ordenada. Tercer punto elegido arbitrariamente, abscisa x igual 4, reemplazamos la x por 4, en el numerador 4 al cuadrado, 16 menos 1, en el denominador 4 al cuadrado, 16 menos 4, 15, dividido 12, simplifico entre 3, 15 dividido 3 da 5, 12 dividido 3 da 4. Tercer punto del gráfico de la función, 4 de abscisa, 5 cuartos de ordenada. Tercer punto, P sub 3, 4 de abscisa, 5 cuartos de ordenada. Acá está. Lo que ya podemos observar es que a la izquierda de esta asíntota, la función viene haciendo esto. Y a la derecha de esta asíntota vertical, la función va a hacer una cosa así. Último punto elegido arbitrariamente, x igual 6, calculamos f de 6, en el numerador 6 al cuadrado menos 1, en el denominador 6 al cuadrado menos 4. Resultado de toda esta historia, en el numerador queda 35, en el denominador queda 32. No hay forma de simplificar eso porque son primos entre sí. Entonces este punto tiene 6 de abscisa, por alguna razón lo marcó, punto y coma, 35 32avos de ordenada. Último punto arbitrario elegido, P sub 4, 6 de abscisa, 35 32 de ordenada. Cuando le damos enter queda confirmado aquí. Entonces, con todos estos puntos, podríamos poner más, pero no es necesario. Además, el GeoGebra nos va a dar el gráfico exacto. Pero si tuviéramos que hacer esto manualmente, sabemos que hay que trazar con cuidado con el lápiz una curva que se acerque a la asíntota horizontal sin tocarla, que pase por P sub 1 y P sub 2 y que luego siga subiendo aquí, acercándose indefinidamente a la asíntota vertical, también sin tocarla. Después aquí, el gráfico viene desde menos infinito, desde la asíntota, junto a la asíntota vertical, pasa por x sub 1, pasa por el máximo, pasa por x sub 2 y se va hacia menos infinito. Aquí esta asíntota le provoca un salto infinito a la función y luego baja desde más infinito, pasa por P sub 3, por P sub 4 y se va hacia más infinito. GeoGebra nos va a comprobar a continuación que todos los datos que volcamos son válidos. Efectivamente, ahí está el gráfico de la función. Entre menos infinito y la primera asíntota vertical menos 2, la función es creciente. Hay una asíntota vertical en menos 2. Entre menos 2 y 0, donde está el máximo, la función sigue siendo creciente. Lo cual analíticamente estaba corroborado en este intervalo. Este cuadro que presentamos aquí está mal, o mejor dicho, está incompleto, porque falta mencionar aquí las asíntotas verticales en los puntos x igual menos 2 y x igual 2.
Corrigiendo el error anterior, nuestra tabla, ahora sí completa, queda de esta forma. Entre menos infinito y menos 2, a la izquierda de la primera asíntota vertical, elegimos el valor más simple, el entero menos 3. f' de menos 3, vinimos aquí a la derivada, donde está x pusimos menos 3, se hacen todos los cálculos a 18/25 mayor que 0. O sea que entre menos infinito y menos 2, la función crece. Entre menos infinito y menos 2, ¿qué está haciendo la función? Está creciendo, sube. En x igual menos 2 tenemos la asíntota vertical. A continuación pasamos al intervalo entre menos 2 y 0. En él elegimos un número arbitrario, el más simple, obvio, menos 1. Venimos a la derivada primera, donde está x por m menos 1. El resultado, haciendo todos esos cálculos, da 2/3. Es positivo. Por lo tanto, entre menos 2 y 0, la función está creciendo. Entre x igual menos 2 y x igual 0, es decir, entre esta asíntota vertical y el punto máximo, claramente la función está creciendo. En x igual 0 hay un extremo relativo que sabemos que es un máximo, porque a la izquierda de ese punto la función crece y a la derecha decrece, ya que entre 0 y 2 arbitrariamente elegimos x igual 1, venimos a la derivada donde está x, reemplazamos por 1, hacemos los cálculos, da menos 2/3, que es negativo, por lo tanto en el intervalo entre 0 y 2 la función decrece. Entre el máximo, que está en x igual 0, y la asíntota vertical en x igual 2, la función está decreciendo. A continuación, en x igual 2 está la segunda asíntota vertical. A la derecha de la misma, en el intervalo 2 más infinito, arbitrariamente elegimos el valor más simple, el entero x igual 3. Lo reemplazamos acá, en la derivada primera, obtenemos menos 18/25, es un número menor que 0, lo cual indica que en ese intervalo la función está decreciendo. El gráfico me muestra que desde 2 a más infinito la función es decreciente. Y con esto terminamos el estudio de esta función. En cinemática es muy común que a nosotros nos den, como dice acá, una función cinemática, o sea, una función de movimiento, de la posición de un cuerpo, que generalmente se pone x en función de t, posición en función del tiempo. En física nos dan completa la función, es decir, con las correspondientes unidades. 20 metros, posición inicial. 4 metros sobre segundo, la velocidad inicial, multiplicada por el tiempo, que es la variable, más la aceleración, que es constante, porque acá se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, 6 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Si acá tuviéramos t al cubo, la aceleración sería variable, que son los movimientos del mundo real. Pero nosotros acá tenemos que, a partir de esta expresión, hallar las funciones de velocidad y aceleración. Y después calcular posición, velocidad y aceleración en un instante en particular. Así que lo primero que vamos a hacer acá es hallamos la función de velocidad del móvil, sabiendo que la velocidad es la derivada de la posición. En función del tiempo. ¿Qué significa esto? Fácil, que yo vengo acá, me copio esto y voy a derivar. Atención, un detalle importante. ¿El detalle cuál es? La variable independiente acá es el tiempo. Nosotros vamos a derivar una función de tiempo. O sea que todo lo demás son constantes, incluidas las unidades físicas. Nosotros lo único que tenemos que derivar
es el tiempo. ¿Dudas hasta ahí? No. Por lo tanto, esto es una constante. ¿Cuál era la derivada de una constante? Vamos a decir que la velocidad en función del tiempo no es otra cosa que la derivada de la posición en función del tiempo. La derivada de 20 metros, que es una constante, da 0. La derivada de 4 metros sobre segundo por el tiempo da 4 metros sobre segundo. Y la derivada de 6 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado da 6 por 2, 12 metros sobre segundo cuadrado por tiempo. Volando ese cero, llego a la conclusión de que la velocidad en función del tiempo es igual a 4 metros sobre segundo más 12 metros sobre segundo cuadrado por tiempo. O sea, una expresión lineal. Esta es entonces la velocidad en función del tiempo. ¿Alguna duda? No, ninguno. Bien. ¿Ahora qué hacemos? Tomamos la velocidad. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a derivar. ¿Qué obtendremos al derivarla? La aceleración. Entonces aclaramos que la aceleración en función del tiempo no es otra cosa que la derivada primera de la velocidad en función del tiempo. O también, si se quiere, podemos decir que es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. ¿Y esto qué me da? Y la derivada de una constante, 4 metros sobre segundo lo es para la velocidad, porque es la velocidad inicial, la derivada de esta constante da 0. La derivada de 12t es 12, porque esta es una función lineal. Así que en definitiva llegué a la conclusión de que esto nos quedó 0 más 12 metros sobre segundo cuadrado, lo cual implica que la aceleración en función del tiempo efectivamente es constante, 12 metros sobre segundo cuadrado. Escribo esto y abajo aclaro. Conclusión: como la aceleración es constante, se trata de un MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Dudas? No. De física, pero la física es matemática aplicada. Calculamos posición y velocidad en el instante da igual 3 segundos. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que si yo vengo acá y pongo X para 3 segundos, esto podrían pedírnoslo, pero la tarea matemática de derivar ya se terminó. Lo único que me queda ahora son cálculos puramente físicos. Reemplazamos. ¿Y acá qué nos queda? 20 metros. Más. Acá cancelo los
segundos del numerador con los segundos del denominador. 4 metros por 3, 12 metros. Aquí estos segundos, cuando salgan afuera del paréntesis, van a quedar elevados al cuadrado y se me van a ir con estos segundos cuadrados. Así que puedo cancelarlo acá adentro, no esto, porque si cancelo esto me puedo olvidar de elevar el 3 al cuadrado. Cuidado con eso si llega a aparecer un ejercicio de este tipo. Entonces me queda 6 metros por 9, 54 metros. Más 12, 66. Más 20, 86 metros. Calculé bien. 20 más 12, 32. 32 más 54, 86 metros. Esa es la posición a los 3 segundos. Y por último, venimos acá, nos copiamos esta expresión y la velocidad a los 3 segundos no es otra cosa que 4 metros sobre segundo más 12 metros sobre segundo cuadrado por 3 segundos. Acá los segundos que están al cuadrado se simplifican con este exponente y esto me queda 4 metros sobre segundo más 12 por 3, 36 metros sobre segundo. Conclusión, la velocidad a los 3 segundos es 40 metros por segundo. ¿Dudas? No. Y con esto cerramos las aplicaciones físicas de las derivadas.